hoy quiero hablar justamente de la palabra cronos. Y cuando hablamos de cronos y de esto, de qué es cronológico, esto de cronológico habla de algo que va en secuencia, algo que es constante y permanente, que es gradual, eso que va desde un inicio hacia un final. Pues la verdad, Dios, por eso no lo podemos comprender en su magnitud, porque Él no está regido por el cronos. Él creó el cronos. Dios creó el tiempo. Dios creó esa constante permanente que va de inicio a fin. Dios la creó. Dios fue el que creó las estrellas para que se pudiera medir el tiempo. Dios estableció que en la creación se rigiera la creación por el cronos. Por eso todo en la creación tiende a iniciar y a tener un progreso de avance, e incluso esto deja en claro que así como tiene un inicio, pues va a tener un final, porque todo lo que está bajo el sol tiene su tiempo y tiene su hora. Eso significa estar en el cronos. Por eso nosotros hablamos de pasado, presente y futuro. Mas Dios no es así. Dios creó el cronos, Dios creó el tiempo porque Dios es eterno. A Él no lo rige, por eso Él no envejece, por eso Él nunca deja de ser, por eso Él permanece para siempre. Es el infinito, el eterno, no sabría cómo decirlo, pero Él no se rige sobre la creación, pues Él creó la creación. Entendiendo esto, podemos darnos cuenta que el Todopoderoso, el Soberano, el Creador, en su inmensa bondad, ha intervenido en el cronos para incluso concedernos ver su soberanía, su voluntad, su gloria a través de eso que Él creó. Pues gracias a que algo es cronológico, a que hay un pasado, que hay un presente, que hay un futuro, podemos ver todo lo que Dios ha hecho. Podemos saber de la historia, podemos hablar de la profecía, del futuro, podemos disfrutar del presente gracias al cronos que Él creó. Mas la pregunta es, ¿nosotros valoramos el tiempo? Nosotros valoramos, por eso Dios anhela que administremos bien el tiempo, pues la promesa de Él es que nos va a llevar a su día eterno. Él nos va a llevar a la eternidad. Si no valoramos nuestro tiempo, nuestro cronos, ¿cómo vamos a valorar la eternidad? Es muy importante valorar el tiempo que tenemos. Valorar cada momento, cada segundo, pues Dios nos ha regalado el cronos para que lo administremos bien. Pero la pregunta es, ¿en qué tiempo nos encontramos? ¿Cómo se mide el tiempo según Dios? Porque acordémonos, nosotros nos regimos a través del calendario romano y en realidad esto ha infundido sobre muchas naciones. Pero hay otros países, otros continentes que se rigen bajo otros calendarios. Aún estaba el calendario maya y hay muchos calendarios que rigen. Está incluso el calendario judío. Y si nos vamos a través de qué calendario nos vamos a regir, la verdad entraríamos en debate si al final los cristianos elegirían el calendario judío. Iríamos ya en el año 5000 y algo. Pero a la verdad, hoy yo no quiero hablar de eso. No quiero definir en qué año nos encontramos, si en el 5700 algo, en el 1700 algo, en el 3000 algo, en el 300.000 no sé qué, en el 2000. No quiero definir eso. Pues eso no es lo que es lo importante. Lo importante más bien es, para Dios, ¿cuál es el tiempo? Para aquel que nos creó, ¿cuál es esa agenda de Él que ha sido trazada por Él? Pues te informo, todo ha sido creado con propósito.
y hasta el tiempo fue creado con propósito, y Dios dejó en clara su profecía de cómo los tiempos iban a regir, de cómo el tiempo iba a ser intervenido por Él mismo. Así que quiero hoy hablarte de dos cosas que rigen el tiempo. Una se llaman días y otra se llaman siglos. A mí me impacta justamente en música, porque la música nos va a ayudar a hablar acerca de esto. Cuando hablamos de días, hablamos de esos pulsos de variación, de esas melodías, de esas ritmos, de esas sinfonías que están variantes en cada pulso entre su sonata. Entonces ahí está, esos son los días. Ahí están los cambios, los diversos movimientos, arriba, abajo, y esos son los días. Pero cuando hablamos de siglo, hablamos del compás que le coloca un parámetro. Ese compás que coloca un intervalo dentro de este inicio y este final. Un intervalo que encierra a varios días. Pues la Biblia habla de que así Dios tiene justamente su forma en la cual ha organizado el tiempo. Dios ha hecho que en los siglos hayan días. O sea, que Dios ha designado intervalos para que entre esos intervalos hayan días, hayan cambios, hayan melodías, hayan subidas, bajadas, hay días, pero está trazado por intervalos, siglos. ¡Wow! Por eso la pregunta es, ¿y cómo conocemos entonces el trayecto que Dios asignó para que tengamos en cuenta como el creador ya estableció una ruta para el tiempo también? Como Dios ya dijo, mire, esto es lo que va a pasar en los siglos, esto es lo que van a pasar en los días. Para eso le invito a que pueda leer en su casa el libro de Daniel, desde el capítulo 9, el versículo 25. Porque el Padre Celestial le concedió a Daniel conocer las 70 semanas, reflejando allí lo que él haría en los días y en los siglos. Y por eso, cuando leemos allí este versículo, queda en claro de cómo Dios le dijo, mire, van a haber 70 semanas, pero en esas 70 semanas se van a separar en 3 lapsos. Van a haber primero 7 semanas en las cuales se harán muchas cosas, se hará algo, será intervenido, y luego comenzarán 62 semanas, y luego de esas 62 semanas, terminarán las 62 semanas con una señal evidente. Así se completarán las 69 semanas. ¿Y cuándo se cumplieron las 69 semanas? Si tú te lees y se hace la tarea, te darás cuenta que ahí dice el día en que el justo muera por los pecadores. El día en que aquel Cristo, el enviado por el Padre, muera en la cruz. Allí, ese era el día del cumplimiento de las 69 semanas. Dejando entonces solo en la existencia una semana por culminar. Una semana en la cual justamente está escrito allí que se extenderá misericordia a los gentiles, a los que no son del pueblo de Israel. Se extenderá misericordia a toda la humanidad para que a ellos les llegue la luz de Dios, para que a ellos les alcance la bondad de Dios. Pero también en esta última semana también dice, será soltado el destructor. Será soltado el destructor y destruirá y, mejor dicho, pasarán cosas que wow. Pero también dice, y ese destructor tendrá su fin. Vendrá su fin a ese destructor. Eso pasará en la última semana. Eso es lo que nosotros conocemos como lo apocalíptico, lo último. Pues en realidad me impacta porque el Señor dejó algo en claro.
que estamos en los postreros días. Los postreros días hablan de la última semana, de lo último. Ya se cumplieron las 69 semanas profetizadas desde el profeta Daniel. Y nos encontramos en la última. Nos encontramos en esa última temporada dada a la tierra de parte de Dios, en la cual todos nosotros hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Pero en donde también en este tiempo la maldad se iba a levantar, donde se ha levantado, donde Dios iba a soltar al destructor y el destructor va a hacer cantidad de cosas. Y a la verdad que no es de ignorar todo lo que ha acontecido al pasar de este tiempo. Por eso la pregunta es, ¿desde cuándo comenzaron los últimos tiempos? Pues hagamos un balance. Si son 70 semanas y ya se cumplieron 69, como que sí estamos en los últimos tiempos. Por eso, ¿qué tal si vamos a lo que pasó el día que vino el Espíritu Santo? Todos sabemos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues el día que vino el Espíritu Santo, dice que fue tan glorioso porque estaban allí reunidos 120 discípulos, orando, clamando al Padre por la promesa que Jesús les hizo, esa promesa que declaró del Padre, que era la promesa del Espíritu Santo. Y ellos estaban allí esperando y fue algo extraordinario porque estando allí, dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Fue algo sorprendente, la gloria de Dios fue sobre ellos. Y lo extraordinario del asunto es que comenzaron a hablar en muchas lenguas. Comenzaron a predicar en muchos idiomas, sin necesidad de ir a ninguna escuela universitaria, ni mucho menos tomar un curso de inglés, ni mucho menos de alemán ni portugués. No, fue el mismo Dios que cambió los idiomas, que trajo los diversos idiomas allí en la Torre de Babel. Pues ese mismo Dios tiene la facultad de llenarte del Espíritu y hacer contigo lo que Él quiera para su gloria y usarte ahora para bien. Wow, pues así lo hizo en este momento. Usó para bien, les dio esas diversas lenguas, predicaron el Evangelio a todas las personas que estaban allí. Fue algo extraordinario. La primera vez que se predicó en diversidad de lenguas, con interpretación de muchos lenguajes. Y fue entonces allí donde justamente la gente decía, no, esta gente es borracha, esta gente está, no, ¿qué les pasa? Uy, no, que siguen a Dios y míralos. O sea, la gente no entendía qué estaba pasando. Y dice aquí, en Hechos 2, 18, bueno, voy a leerlo desde el 14. Cuando Pedro interviene al ver que la gente no entendía lo que estaba pasando, dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, a todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, no señor, no están borrachos, no es que les llegó diciembre, no señor, como vosotros suponéis, no señor. Pues, más bien, es que a la hora tercera del día nos encontramos. O sea, a las 3 de la mañana, espere, 9 de la mañana. O sea, no, así no, ellos no están borrachos. Y dice aquí, mas esto que están viendo ustedes que pasa hoy es lo dicho por el profeta Joel. ¡Wow! O sea, Joel. Y dice aquí, Hechos 2:18, de 17 dice, y en los postreros días, dijo el profeta, oiga, escuchemos bien, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Wow.
O sea que ese día se estaba cumpliendo la profecía que dijo el profeta muchos años atrás. Más de 400 años atrás había declarado esto. La verdad es impactante ver cómo ya había pasado el tiempo. Y algunos decían, no, eso no, que eso quedó en la historia, eso fue en palabras bonitas, como algunos cuando les dice, Dios te declara esto. No, eso fue muy bonito, pastor. Hoy te quiero decir, cuando Dios te dice algo, Él lo cumple. Dios declaró esa profecía, pero Él dijo algo, colocó una cláusula. ¿Y la cláusula cuál es? En los postreros días. ¿Sabes? Dios hoy te dice, estás en los postreros días. Comenzaron desde que vino Jesús, desde que Él murió en la cruz. Desde ahí comenzaron los postreros días. Y entonces por eso dejó en claro aquí, mire, ya estamos en los postreros días. Derramó el Padre de su Espíritu Santo. Esa era la señal que entramos en los postreros días. De que entramos ya en este momento en el cual ahora el Espíritu de Dios está aquí en la tierra. Y por eso es que tú y yo estamos hoy reunidos gracias al Espíritu Santo que opera en nosotros, que está operando en la humanidad, que está derramándose sobre toda carne, que está llegando, y los que lo reciben, los que toman el mensaje de Jesús, entonces se vuelven templo del Espíritu Santo. Pues estos aceptan a Jesús en su corazón, creen en Él como su Salvador, y entonces el Espíritu de Dios viene sobre ellos. Es tan extraordinario que eso fue lo que pasó con ellos. Ellos perseveraron, fueron los que estuvieron allí orando hasta que vino sobre ellos el Espíritu Santo. Para ellos no era un tiempo de confusión, pues su Señor había muerto. Y en ese momento sí fue un poco confuso. Para algunos también en este tiempo de difícil, algunos familiares han muerto, algunas cosas están pasando, algunos están en clínicas, otros están de gravedad, en otras situaciones económicas, en fin, y uno dice, ¿qué tiempo me encuentro? Pero te digo, ellos fueron intervenidos por el Dios Todopoderoso. Aunque se encontraban en un tiempo en la tierra, regiendo todo el mundo, la tierra estaba gobernada por la humanidad, por una forma que en ese entonces lo único que el lenguaje que se conocía de diálogo era la sangre derramada, donde la verdad, la violencia era una forma descomunal y todas las aberraciones eran mucho más fuertes de las que conocemos hoy en día. Pero esa época, ahí apareció el Cristo. Vino el Cristo y trajo extensa misericordia. Vino el Señor e intervino y concedió que desde ese entonces iniciasen los postreros días. Así que quiero que miremos lo que inició los postreros días. El Espíritu. Desde ahí Él derramó su Espíritu y desde ese entonces el mismo Espíritu Santo ha revelado a Cristo. El mismo Espíritu Santo ha llegado a las personas. Por eso, algunas veces tú dices, pastor, ¿yo por qué no entiendo la palabra? No es porque necesitas que alguien te predique mejor. Lo que necesitas es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Por eso Hebreos 1:2 dice, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pues sabes, papá envió a su Hijo en los postreros días para hablarnos y a Él se le dio toda autoridad. Por eso Jesús dijo, a mí se me es dada toda autoridad. Él es el Rey establecido sobre todos los siglos. Y este Rey, Él dijo, les conviene que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso Él está a la diestra del Padre y nos ha enviado a su Espíritu, el cual está con nosotros. ¿Qué tal si donde está? Le dice, Espíritu Santo, por favor, ayúdame a tener esa relación contigo para que tú me hables acerca de Jesús, para que me guíes hacia el camino del Padre e incluso en todo lo que tiene que pasar en la tierra.
Pues en esta tierra nos encontramos todavía y aquí todavía hay días que deben pasar. Hay días que están pasando y como lo predicaba justamente en el último domingo del año pasado, o sea, hace 8 días, justamente les compartí y les decía, no podemos evitar lo inevitable. Pues Dios ha trazado una agenda y se va a cumplir. Y aunque muchos no quieran que se cumpla o muchos no quisieran que se llevara a cabo, se va a llevar a cabo porque quien lo declaró fue el Señor. Quien lo que profetizó fue Él. Y esto declara justamente que aquí en la tierra todavía hay días. Días que no quisiéramos vivir. Días difíciles. Días que uno de pronto queda un poco confundido porque ya no sabe qué escuchar o a quién ponerle atención. Pues los días que vienen son un poco traumáticos para algunos, cuando pensaban que de la vida en Dios se trataba solamente de estar bien y ser bendecido y prosperar, donde algunos en la vida pensaban que todo se trataba de hacer finanzas, de hacer riquezas, de tener un estatus económico, y donde en realidad al fin y al cabo ni lo uno ni lo otro es lo que importa. La verdad, vivimos porque Dios así lo quiere y por su extensa misericordia. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Y por eso yo quisiera resaltar cuáles son los tiempos en que nos encontramos. Aunque comenzaron los postreros días con Jesús, aunque ya conocemos de Jesús mediante el Espíritu Santo, y todos los que son usados por el Espíritu Santo, todos los que se dejan usar, llevan el mensaje de Jesús. La pregunta es, ¿en qué tiempo nos encontramos? Pues esto le dijo el apóstol a Timoteo. Y le dijo, mira Timoteo, yo me voy a ir, pero tú quedas y necesito aclararte los días que vienen sobre la tierra. En este siglo que nos encontramos, vienen días. Van a haber muchos movimientos. Vienen días, Timoteo. Vienen sinfonías, vienen notas, vienen cambios, vienen días, Timoteo. Y no te lo puedo engañar. Esos días no los puedo parar. Esos días no te pongas a pelear con ellos porque esos días se van a cumplir. Por eso dice, 2 Timoteo 3:1, también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que también tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¡Wow! ¡Wow, wow! El apóstol está diciendo a Timoteo, vienen tiempos peligrosos. Y lo impactante de esto es que los tiempos están medidos. Si estás escribiendo allí, tomando notas, escribe allí, los tiempos de la tierra están regidos por las actitudes de los hombres. Lo repito, los tiempos de la tierra están regidos por las actitudes de los hombres. Mira que aquí está hablando literal, mire, vienen días. ¿Y cuáles son esos días peligrosos? Pues estos días son por causa de los hombres amadores de sí mismos. Y cuando hablamos de hombres, no está hablando solo del género hombre, no, está hablando de la humanidad. Está hablando de mujer y hombre. Está hablando de la humanidad, de todo aquel que es ser humano. Pues hay seres humanos que son amadores de sí mismos. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres. Está hablando del ser humano que es así, sea hombre, sea mujer, o como dijo la reina, viceversa, como sea humano,
Esto es lo que caracteriza a esos hombres de ese tiempo, de esos días. Por eso preguntémonos, ¿qué tiempo nos encontramos? ¿Será que eso está pasando? ¿Será que hay gente que es amadora de sí mismo, que no le importa matar a sus padres ni matar a sus hijos? ¿Será que habrá ese tipo de personas que solo piensan en ellos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos? ¿Será que estamos en esos tiempos sin afecto natural? ¿Ya no amamos lo que es natural? ¿Implacables, que les da igual y pegan duro? ¿Calumniadores, que aun cuando alguien les quiere enseñar algo, ellos se levantan en contra hasta calumniando? ¿Interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno? ¿Traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios? La verdad que creo que sí, como cualquier parecido con la realidad es pura profecía. Por eso dice aquí, esas personas tienen cara de piedad. Usted siempre los ve, ay, mire qué pobrecito de nosotros, que ay, qué pobrecito, que ay, ténganos misericordia, pero ellos no tienen misericordia. Ellos quieren que se les tenga piedad, pero no tienen piedad. Ellos quieren vivir bien, pero no pueden ni siquiera darle bienestar a un recién nacido, ni siquiera a un recién creado. Pero sí quieren que se les tenga piedad. Valoran más su propia vida, valoran más sus propios placeres, porque por la razón por la cual muchas personas no aceptan la vida de otros es porque prefieren sus placeres. Pues cuando interviene un niño o interviene otra persona con su existencia, le exige a él que tenga que dar algo. Mejor dicho, una vez estaba viendo una película y me impactó, porque está su mamá y su hijo. Y su hijo le pregunta a su madre, ¿dónde está mi papá? Pues todos en el colegio se burlan de mí porque todos van con sus padres, pero yo no tengo papá. ¿Dónde está mi papá? Y entonces la mamá lo mira y le sonríe y le dice, mira, lo que pasa es que el día que tú naciste, ese día nació junto contigo una maleta llamada responsabilidad. Y al ver el maletín, tu papá se asustó y huyó. Y el niño le dijo, wow, o sea que mi papá le tuvo miedo a una maleta. Sí, llamada responsabilidad. ¿Sabes? Es impresionante, porque así son los amadores de sí mismos. Cuando ven que tienen que hacer algo, cuando ven que tienen que invertir en algo, cuando ven que algo les va a costar, prefieren decir no, prefieren soltar, huir, matar, destruir, así, y se van. Y prefieren vivir en sus placeres y deleites. Pues en esos tiempos nos encontramos. La humanidad está demostrando que prefiere estar en los deleites más que en la voluntad de Dios. Pues los deleites siempre llevan a muerte. Pregúntate, ¿cómo eres tú cuando no te dan lo que quieres? ¿Cómo eres? ¿El fin de tu decisión es la vida o es la muerte? Por eso, hoy te animo que si quieres seguir la voluntad de Dios, debieses salir de ese tiempo en que te encuentras. Pues esos son los tiempos que rigen el mundo. El odio, el enojo, lo de ellos mismos. Pero hay algo impresionante que quiero que resaltemos en este versículo. Ahí mismo, para como ponerle la fresita al pastel, dice en el versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas. Miren esto, miren ese tiempo en que nos encontramos. Estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo.
estudiando, se creen las más estudiadas del universo, andan avanzando en ciencias y que no sé qué, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Cualquier parecido con la realidad es pura profecía. Hoy en día le llaman feminismo. Pero ya estaba profetizado que el último movimiento que iba a pasar en estos tiempos iba a ser levantado por mujeres. Y justamente cuando tú ves esto, de cómo esta es una agenda ya trazada, son los días en los cuales nos encontramos. Y es impresionante, porque en estos días que Dios también declaró a través del profeta Pedro, dijo, mire, van a venir en estos días también van a venir otros asuntos. Y mira lo que dijo. Segunda de Pedro 3:3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¡Wow! Quiero que resaltemos esta palabra. Es la misma frase que dice amadores de deleites. La concupiscencia es ese deseo oscuro que hay en el corazón del hombre. Ese deseo que lo corrompe, que lo destruye, que está allá adentro. Dado a la carne, a deleites, a cosas que son hasta vergonzosas. Pues la gente cuando da lugar a sus placeres y se destapa a ello y se entrega a ello, se aleja de Dios. ¿No te das cuenta que esto no se trata de cristianos o no cristianos? Cualquiera que le dé lugar a la concupiscencia, a los placeres ocultos, le dé rienda suelta y los quiera sostener de a poquito, por ahí es que se va a desviar, porque el que ama los placeres le da lugar a las tinieblas. Y dice aquí, ojo, porque vendrán días donde se levantarán burladores que andan según sus propias concupiscencias. ¿Y qué hacen estos burladores? Mira lo que dice el versículo 4. Y diciendo estos burladores dirán, ¿dónde está la promesa del advenimiento? ¿Dónde que está eso de que Cristo va a venir y que la iglesia va a hacer su vida? Mira, ¿no sigue todo igual? Desde el día en que los comieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Todo sigue normal. El cronos, pasado, presente, futuro, no ha pasado nada. Cristo no ha venido. ¿Dónde están las trompetas? Las trompetas. No escuchamos la trompeta que dice que suena la trompeta y se va a ir la iglesia. No hemos escuchado nada. Eso es puro cuento. Eso es pura historia. Hay burladores que tienen esa actitud. Hay gente que se burla de Cristo, de su obra, de la iglesia. Hay burladores. Y eso es inevitable. Son días, en los postreros días. Pero como para colocarle más picante al asunto, una vez más resaltemos lo que le dijo el apóstol a Timoteo en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, no todos, aclaremos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esto ya ha estado pasando. Estos son aquellos que de repente conocían de la fe, pero no se sometieron a las palabras de Jesús. Conocían de la fe en Dios, pero prefirieron darle lugar a la religiosidad, a la mística, a las experiencias, a cosas que les alimentara sus sentimientos y sus sentires y sus emociones, y no a las sanas palabras de Jesús. Pues estos se rigieron tanto por esos gustos y esas experiencias que hasta se pusieron a escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y qué significa la palabra apóstata? Son personas que promueven una falsa doctrina. No solo la creen, sino que la promueven, la divulgan, la llevan, engañan a otros y les dicen este es el camino ahora. Esta es la forma ahora, así se hace ahora. Esos son los que apóstatan, son apóstatas.
son los que apostatarán en contra de la fe. Se levantan en contra de la fe pura y comienzan a enseñar vainas raras, cosas que tienen que ver con mezclas de este mundo. Se mezclan con fanatismo, se mezclan con religiosidad, se mezclan con hechicería, se mezclan con cosas angelicales que ni siquiera tienen entendimiento de ellas. O sea, se mezclan una cantidad de cosas que la verdad, eso le dijo el Señor a Timoteo. Van a haber personas que se van a levantar en los postreros días y apostatarán. Por eso, ¿en qué día nos encontramos? En los postreros días. Esos son los días en los cuales nosotros nos encontramos. Hoy yo quisiera decirte, pastor, ¿y qué debo hacer en los postreros días? ¿Qué debo estar haciendo en estos días? ¿Qué debo estar haciendo? Porque esto está rigiendo el mundo. Aunque yo estoy en mi casa y esto está pasando. Hoy no quiero comentarte más, esta es la primera parte, porque quiero decirte, aunque estamos en los días en los cuales se está cumpliendo todas estas cosas ya profetizadas, tenemos que no ignorar lo que sí importa, y es no los días, sino el siglo en que nos encontramos. La pregunta de los apóstoles era la siguiente, en Mateo 24:3, cuando estuvieron con Jesús, esto fue lo que le dijeron. Y él estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron, maestro, ven maestro, dinos, ¿cuándo serán estas cosas que hablas? ¿Qué señal habrá de tu venida, de la segunda, y del fin del siglo? ¡Guau! Miremos aquí algo. Aquí ya no está hablando de los días, sino del siglo. Hoy quiero decirte, hay un siglo. Nos encontramos en un siglo, en un intervalo de tiempo, en la última semana dada por Dios. Nos encontramos en el siglo. Tan importante es esto del siglo que debiésemos decirle, Señor, no nos vamos a entretener en los días. Dice la Escritura, a cada día trae su propio afán. Cada día tiene su propio mal. Cada día. Y cada día tiene sus asuntos. Pero te dice el Señor, lo importante no son los días. Hasta es tan claro que no tenemos que encerrarnos en los días, que la Escritura deja claro que ya no importan si hay días de fiestas, si hay días de esto, si hay días de lo otro, si nadie nos juzgue por eso. Ni siquiera por los días que Él estableció para los judíos que hicieran una cantidad de rutinas. Dice, ya nadie nos juzgue por esas cosas. Pues no se trata de días, se trata del siglo. Por eso los apóstoles preguntaron, ¿cuándo será el fin del siglo? Lo importante es el siglo. Y por eso dice aquí el Salmo 141:13, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¡Wow! Mira lo que dice justamente Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Tenemos que decirle, Señor, revélanos los siglos, en que este siglo que nos encontramos nos quede claro. Nosotros decimos, estamos en el siglo XXI. No, ese es el crono, esos es días. Un día para el Señor es como 1000 años es como un día. O sea, conclusión, los tiempos de Dios no se rigen por el cronos que hizo el hombre según el calendario romano, o según el calendario azteca, o según el calendario... No, esos calendarios no son los que nos rigen. La creación está regida por esas 70 semanas.
La creación está regida por el tiempo dado por Dios. Nos encontramos en el siglo. Incluso después de este siglo seguirá otro siglo. Por eso quisiera terminar esta mañana enseñando el Salmo 93:5. Dice, tus testimonios son muy firmes y la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. ¿Sabes? Es tan importante saber esto, que nosotros nos encontramos en un siglo. Y este siglo de esta semana estará regido tremendamente por lo que Dios ha asignado, pero también pasaremos al otro siglo y después de ese vendrá la eternidad, el fin. La pregunta de los apóstoles era, ¿cuándo termina este siglo? ¿Cuándo finaliza este siglo? Y te invito a que hagas una tarea conmigo y te leas Mateo 24 esta semana. Lee la Biblia. Dile, Señor, voy a leer la Biblia, voy a leer Mateo y dile, Señor, revélame cómo tú dejaste algo en claro. Estas señales pasarán caminando hacia el fin del siglo. No le temas al fin del mundo. En realidad el Señor Jesús no se quedó hablando de eso. El Señor habló fue del fin del siglo, del cronos, de lo que tenemos que administrar. El siglo, el tiempo. Y por eso los apóstoles al preguntar eso, Jesús dijo, mire, habrán guerras, habrán esto, y leámoslo, ahí está el Mateo. Pero me impacta la frase que dice el Señor, mas no será el fin. Mas todavía no viene el fin, mas no es el fin todavía, que habrán guerras, que habrán todo esto, que habrán pestilencias, ahí está todo eso. Y Jesús dice, no es el fin del siglo. Pero sí aclaró esto en el versículo 13 de ahí de Mateo 24, dice, mas el que perseverase hasta el fin, este será salvo. Y el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hoy te quiero decir, no nos enredemos en la iglesia. Debe asumir su papel como hijos de luz en medio de tinieblas. No podemos evitar que todos estos días se cumplan, pero lo que sí podemos evitar es que esos días nos atrapen. En Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Por en el siglo, el Señor tiene para ti. El Señor tiene para ti esta promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que si no te conformas a lo que está pasando y te alineas a la voluntad del Señor, entonces Él se glorificará sobre tu vida. Él manifestará su nombre y Él te mostrará su voluntad agradable y perfecta. Por eso, ¿qué tal si donde estás le dices, Señor, hoy declaro que no estaré más empañado en este siglo? ¿En qué está pasando esto? ¿En qué está pasando lo otro? ¿Qué tal si el Señor, no, ayúdame a ganar almas? Dice la Biblia, sabio es ganar almas. Sabes, estamos en tiempos donde cualquiera que tome la posición de ser luz en medio de tinieblas será recompensado por el Padre.
Lo único que hizo que los primeros que se encontraron en los postreros días, que fueron los apóstoles, a ellos les llegara algo diferente, es porque ellos literalmente se introdujeron a creerle a Jesús. Y por creer en Jesús, arrepentirse y convertirse a Jesús, vinieron sobre ellos tiempos de refrigerio, aunque en la humanidad siguió el tiempo caminando normal. ¿Qué tal si donde estás puedas escribir? Desde que yo conozco a Jesús, soy introducido a otro tiempo. En el momento que conozco al Señor, mi vida es cambiada y llevada a otro tiempo. Por eso Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hoy te quiero decir esto. No sé cuál es el tiempo que te encuentras. Si tu estado de salud está bien, si algún familiar está afectado por el COVID, si hay algunas situaciones. Hoy te quiero decir, no sé en qué tiempo te encuentras. Estás sin trabajo, estás buscando, hay problemas, el país se encuentra en esta situación. Hoy te digo, sea el tiempo en que te encuentres, hoy papá te dice, créeme a mí, arrepiéntete, conviértete a mí y yo te traeré tiempos de refrigerio. Verás mi gloria, mi espíritu vendrá sobre ti, y aunque andes en valle de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estaré contigo para librarte. Hoy te dice el Señor, no voy a evitar los tiempos que son necesarios. Los días van a seguir, pero yo sí te prometo que si crees en mí, te dice el Señor, si me crees, vendrán sobre ti tiempos de refrigerio. Vendrán de la presencia de Dios, no de la política. Vendrán de la presencia de Dios, no de la religión. Vendrán de la presencia de Dios, no de un proceso. Vendrán de la presencia misma del Altísimo. Por eso, ¿qué tal si donde estás le dices, Señor, hoy me arrepiento porque pareciese que me encontrase como en los días declarados por ti? Y de pronto no los he visto porque he estado de pronto haciendo otras cosas. Pero que te dice, Señor, concédeme ver que los tiempos se están cumpliendo. Jesús terminó con este y dijo, si podéis distinguir cuándo va a llover o incluso cuándo va a germinar el trigo, ¿no podéis distinguir cuándo será el fin de los tiempos? ¿Qué tal si podemos decirle, Señor, gracias porque tú nos diste las características de los últimos días antes de que acabe el siglo? Pero nos aclaraste que lo importante no son los días, pues los días son cambiantes. Pero el siglo es definitivo, es la pauta final del compás. Dile, Señor, ayúdame a administrar bien el tiempo, pues necesitamos ser administradores del tiempo.